Ayer me decían, Sí. los cursos de los colegios a la mitad en cantidad de alumnos. Un montón de amigos con hijos enfermos. La guardia del hospital, mi sobrino enfermo. La guardia del hospital abarrotada de cantidad de personas engripadas y parece que viene brava la gripe este año. Algunos le pusieron el título de COVID, le Bueno, cuento. a- No quiero ayer meterme a decían, alertar a la población, pero sí, me en decían que realidad, la cantidad de casos de COVID que hay es sí. muchísimo, Lo que pasa es que ya no lo detectan, entonces, ¿cuál sería el pero tema? están hisopando, en el hospital están hisopando, ¿sí? Bueno, vamos a ver, este tema nos los trae desde el móvil Gabriela Yalangosian. Gaby. Sí, Paulo, sí, Lore, estamos con el doctor Alejandro Lucchesi. Ayer estuvimos en el hospital, pudimos observar la cantidad de casos de pacientes que estaban esperando ser atendidos por el tema de las enfermedades, las infecciones respiratorias bajas, las IRAB que se le dice, algo por el estilo, que son típicas y estacionales, pero bueno, ¿cómo está el consultorio del doctor Lucchesi? Eso le vamos a consultar. Gracias, Alejandro, por recibirnos. Hola Gaby, buen día. Y sí, hay un aumento de la incidencia. Junio, particularmente las 4 semanas de junio, son las que estacionalmente más se detectan patología respiratoria baja. Convengamos que con una explicación de cómo se llega a este punto es el aumento en la incidencia en lo que es las virosis, fundamentalmente el virus influenza A, o sea, la famosa gripe A. Se llama así porque atacó en un momento a la parte aviaria, inclusive se ha demostrado que las aves pueden llegar a ser factores transmisores de esta infección viral. Características, empieza por un resfriado común, o sea, una congestión nasal con moco transparente. Las criaturas más pequeñas obviamente son las más susceptibles y son las que de alguna manera más transportan el virus dentro de la casa. Por eso los niños, por ejemplo, que van a guarderías, que van a jardines maternales, a jardines de primera escolaridad, son los que más introducen el virus en la familia. Y ese virus es muy contagioso, afecta fundamentalmente el aparato respiratorio, empieza por la nariz, después la faringe. Es muy característico, y que ya lo hemos dejado de ver porque pasó hace 2 semanas, la disfonía, el croup, el falso croup que se denomina, que es esa tos laringea, una tos de perro, una tos bastante intensa en su sonido, y que por ahí en las criaturas pequeñas da un cuadro de obstrucción respiratoria que suele alarmar mucho a los papás. Pasado ese periodo, como sigue afectando el aparato respiratorio, ya va, como quien dice, hacia la parte baja. Convengamos que la parte baja del aparato respiratorio es todo lo que ocurre desde la laringe para abajo, o sea, lo que afecta a los bronquios, bronquiolos y fundamentalmente al tejido pulmonar, que formando las neumonías, que es una de las complicaciones que estamos viendo en estos últimos días. Y obviamente, como produce fiebre, produce mucho malestar, produce dolor de cuerpo, cefaleas intensas, dolor de garganta, inclusive afección de la mucosa de la boca, con llagas, con lesiones ulcerosas en la faringe, son muy dolorosas, difíciles de alimentar por el dolor a los niños, y también da un cuadro de poco apetito y también, digamos, sueño, duermen demasiado los chicos. Eso es una de las cosas que más le llama la atención a los papás. Obviamente la prevención de esto sigue siendo el lavado de manos, el desafectar a los niños si están con digamos, síntomas respiratorios, con mucosidad, de asistir a las guarderías, los jardines, ni hablar si tienen fiebre, y fundamentalmente también la vacunación contra el virus influenza, que es la vacunación antigripal, que anualmente se hace en nuestros servicios públicos de atención a los niños. Todos, públicos y privados, deben concurrir entre los 6 meses de edad y los 6 años. Todos esos niños tienen que recibir las 2 dosis de vacuna antigripal, que es un estándar bastante eficaz para digamos, la prevención de, sobre todo, las formas graves de la gripe. ¿Cómo hacer para que los hermanos no se contagien, los padres no se contagien, que tienen que trabajar y demás, más allá de lavarse las manos y qué sé yo? A veces los padres dicen, para cortar de cuajo, piden que haya algún antibiótico y no te lo dan, te dan algo para bajar
la fiebre? ¿Cómo se maneja ese tema? Sí, los antibióticos son ineficaces totalmente en estos cuadros. En algunos casos se pueden utilizar los medicamentos antivirales, el oseltamivir, que se usó al principio cuando vino la gripe A allá por el año 2010. Pero en realidad no hay forma, una vez que se afectó el aparato respiratorio, no hay forma de retroceder el avance dentro del epitelio respiratorio, el cual genera ese final de la enfermedad que es el catarro estacional bronquial, que es lo que más llama la atención y lo que más motiva la consulta. Es la tos que no para, es la tos intensa, fundamentalmente durante las horas de la noche, muy molesta. No es grave en el sentido de que no afecta la dificultad respiratoria en general, pero sí produce, como quien dice, mucha molestia y ausencias al trabajo, como vos dices, Gaby, de los papás y de los chicos a los colegios, ¿no? Bueno, Paulo, te está escuchando el doctor también, Lore también los está escuchando, como Sí. para sacarse las dudas respecto a lo que está ocurriendo estacionalmente, ¿no? Exacto. Ale, ¿cómo estás? Buen día, el gusto Buen día, de saludarte. Lore, buen día. Bien. Gracias Buen día por a los estar dos. allí, Buen muy día. amable como siempre. La pregunta es, y te escuchaba vos en la introducción, que estamos comenzando a atravesar esos 4 meses bravos respecto de este tipo de patologías. Te pregunto, este año, como he leído por allí, ¿viene más bravo? ¿Vienen estos virus más potentes, para llamarlos de alguna manera? ¿Se presentan más cantidad de casos y algunos de ellos con mayor gravedad que en otras épocas? ¿O vos lo que venís viendo es más o menos la normalidad de esta época del año? Estoy viendo, si te puedo dar, un 20 a 30% más de lo que se ve normalmente en los primeros días de junio y los últimos días de mayo. También aclarar, Paulo, que todavía no hemos tenido el pico estacional de bronquiolitis, que es la afección que puede poner en riesgo el aparato respiratorio, sobre todo en los bebés más pequeños, los niños, los lactantes, los que tienen menos de 6 meses. Es una patología que afecta a los bronquios más pequeños, que también es por virus, se transmite de la misma manera que el virus influenza que acabo de describir. Sí. Y que, bueno, tenemos que estar muy, pero muy atentos a eso, ¿no? Y también tener en cuenta que la gripe en el niño tiene una modalidad de presentación que consume mucha inmunidad. O sea, el niño se defiende con glóbulos blancos, produciendo justamente la fiebre, que es el primer signo de alerta que la mamá detecta. Bien. Pero eso deja a la criatura durante aproximadamente 3 semanas, 4 semanas posteriores, muy susceptibles de infecciones respiratorias de características como la neumonía o de otitis supurada. Esas dos complicaciones, voy a decir, son bacterianas, entonces ahí sí es necesario el tratamiento antibiótico para específicamente tratar la complicación de la gripe. Pero no es, como quien dice, una cosa poco esperada, hay que estar muy atentos, disminuir los contactos masivos en ambientes cerrados, por ejemplo, el niño que ya se está recuperando, porque en ese estado, en ese momento, es muy susceptible de contagiarse y tomar una complicación. Bien. Inclusive las medidas generales dietéticas, por ejemplo, los jugos cítricos durante las horas de la mañana son muy favorables. Bien. Tomar sol, estar afuera, ventilar bien los ambientes a la hora de la siesta. En Carlos Paz tenemos un clima realmente muy favorable al respecto. Entre las 13 horas y las 15 horas podemos ventilar y asolear bien los ambientes, y eso hace que disminuya mucho la posibilidad de contagio intrafamiliar. Y, por supuesto, alimentarse correctamente con respecto a las proteínas, o sea, hacer una dieta netamente proteica a nivel familiar, lo que procede de la carne, el huevo, los quesos. Eso hace que la criatura esté mejor predispuesta a fabricar la inmunidad correspondiente para recuperar esas defensas que han sido bajadas por el virus influenza. Bien. La última, Ale, ¿se presentan muchos casos de COVID o con sintomatología de COVID? ¿Se confunde ya entre una cosa y la otra? Porque también leía esto, ¿no? Que hay, o que en el hospital se está hisopando en torno de esto porque, bueno, deben tener alguna advertencia epidemiológica sobre la presencia del COVID. Exacto. Convengamos que el COVID cambió mucho su incidencia y su gravedad desde que se instituyó la vacunación masiva que se hizo allá a fines del año 2021.
Eso cambió mucho la forma de presentación de la enfermedad COVID, que teníamos hasta ese momento. Era incierto el destino, si te agarraba COVID con vacuna o sin vacuna, era casi, digamos, lo mismo. Claro. Pero cuando se instauró la vacunación masiva, cambió la modalidad epidemiológica. Se contagia de la misma manera que se contagia el virus influenza, es mucho menos grave de lo que fue en aquel momento, y obviamente uno lo tiene en cuenta, pero fundamentalmente en este momento los virus que atacan es el virus influenza, o sea, la gripe A, el parainfluenza, que es un virus muy parecido al anterior, los adenovirus. Bien. Y los virus respiratorios sincitiales, que son los que esperamos hacia la última semana de junio, en el pico epidemiológico de las bronquiolitis, ¿no? Eso, bueno, es bueno aclararlo para que no se produzcan, como quien dice, aglomeraciones excesivas. Yo sé que el hospital está saturado porque obviamente cualquier persona con síntomas piensa que puede agravarse, ¿no? Claro. Y como un dato, digo, esto de los ambientes y de hacerlos circular el aire, me cuentan los chicos que en el colegio les hacen abrir las ventanas de los cursos, por más que está fresco, qué sé yo, mantener abiertas las ventanas, porque bueno, ahí es un foco importante, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, no concurrir a los establecimientos escolares si tenemos síntomas respiratorios. Bien. Inclusive dentro de la familia, de la casa, digamos, los ámbitos hogareños, procurar al máximo tener desobstruida la nariz, porque la nariz ya se comporta como un órgano inmune. Es quizá el más importante generador de inmunidad, es una buena respiración nasal. O sea, porque allí el aire se calienta, se humedece, se filtra y fundamentalmente se inmuniza. O sea, generamos, como quien dice, el primer paso de la adquisición de la inmunidad antiviral. Entonces, una buena respiración nasal, favoreciendo la desobstrucción nasal, es también algo importante, y aclararlo, ¿no? Bien. Ale, como siempre, gracias por recibirnos y gracias por permitirnos compartir tu saber y tu experiencia. Un gusto, un abrazo grande. No, bueno, por favor, a tu servicio. Pablo, Lorena, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Nos vemos al mediodía. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Luis Tórtolo, allí en la cámara también del móvil de CPTV. Tenemos que irnos, bueno, señores. A cuidarse, Ojo con los chicos, lo dijo el doctor, mucha vitamina.